Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo poner en estación el Mi DTX. Allá vamos. Bueno, este telescopio se puede alinear de dos formas distintas. La primera es alta azimutal y la segunda ecuatorial. Yo hoy les voy a explicar las dos. Para las dos van a necesitar previamente saber la fecha, la hora, eso es fácil. Van a necesitar saber su ubicación, la latitud para el ecuatorial. Y van a necesitar saber dónde está el norte o el sur según sea el caso. Busquen esa info y con eso ya tienen todos los datos para empezar a trabajar y usar el telescopio. Seguimos. Como les decía, este telescopio se puede alinear en su función, en su montura alta azimutal o en la montura ecuatorial. Vamos a ver primero la alta azimutal. Para todo lo que necesitan saber es dónde está el norte, dónde está el sur, su latitud y la fecha y la hora, que esa es la parte más fácil. Primero y principal, lo primero que tienen que hacer es alinear la montura. Pueden usar uno de estos para ver si el nivel, la burbuja les avisa bien por dónde está. Si no, pueden usar el mismo celular que tiene varias funciones para nivelar la montura. Eso es lo primero. Si la montura no está nivelada, el go-to no va a ser bueno y el seguimiento en general no va a ser bueno. Entonces, vamos por lo primero. Según para qué lo vayan a utilizar, tienen que levantar las patas para que le quede después a la altura. Si es visual, tengan en cuenta esto, que a esta altura van a estar todo el tiempo aquí agachados. Entonces les va a convenir para esto subirlo un poco para que les quede más holgado. Bueno, empecemos con lo primero. Vamos a levantarlo un poco y los vamos a poner a nivel. Muy bien, para la prueba no vamos a ir más allá que esto. Ya está a nivel, la burbuja me lo marca. Así que estaremos en condiciones de empezar. Montura alta azimutal, no importa en qué hemisferio estén, tienen que apuntarla al norte. Así que en esto, acuérdense, no importa si están en el hemisferio sur o norte, tienen que apuntarlo al norte. En mi caso el norte está en aquella dirección, el sur obviamente por allá. Así que vamos a apuntarlo un poquito más. Soltamos el embrague y lo apuntamos. Si quieren esto un aproximado sirve. Pueden utilizar también la burbuja para nivelarlo, que ya trae el telescopio, y la brújula para ver dónde está. No es muy eficiente esta brújula, me apunta a cualquier lado, así que yo les recomiendo utilizar el celular. Bueno, una vez que lo tienen apuntado, recuerden, estamos viendo alta azimutal, lo tienen apuntado hacia el norte, lo que tienen que hacer es nivelar el telescopio. Para esto sueltan el embrague y ajustan el tubo de forma tal que quede horizontal. Se pueden valer de esto también para ver si está o no horizontal. El viento me está complicando la cosa acá, pero por ahí vamos, ¿sí? Bueno, ahora tenemos la montura, entonces nivelada, el telescopio apuntando al norte y nivelado con el piso a 90 grados, ¿sí? Ya estaríamos en condiciones de encender el AutoStar. Cuando lo prendamos, ya lo vimos, después de la inicialización donde muestra la versión y todo, dice pulse 0 para alinear. Yo les voy a poner un recuadro para que vayan viendo todo lo que sucede acá. Pulsamos 0 para alinear, me pide que ingrese la fecha, acuérdense el enter, funciona para esto, y la hora, que la hora
Vamos a poner, acuérdense que la hora siempre es AM, PM, poniéndolo lo más cercano posible, ayudan a que apunte mejor el telescopio. Una vez que lograron esto, les pregunta si el norte está alineado al norte verdadero o al norte de la brújula. Normalmente van a tener el norte de la brújula. Si tienen norte verdadero, bien. Al menos sirve como un inicio. Elección 1 es el norte verdadero, elección 2 el de la brújula. Varían un par de graditos, pero bueno, vamos con el de la brújula, que es el que usamos nosotros. Y una vez que está esto, nos dice exactamente lo que acabamos de hacer, que coloquemos el telescopio en la posición horizontal, bien nivelado y todo. Si ya hicimos eso, le damos Enter. Y el AudioStar ahora, ¿qué va a hacer? Va a elegir una estrella y lo va a buscar. Va a ser el primer go-to. La alineación es de 2 estrellas, que ha alcanzado a buscar una de un lado y otro del otro lado, para tener con eso la mejor relación y ubicación en qué lugar está. Recuerden, para esto previamente tienen que haber cargado la latitud del lugar de observación. Sin eso el telescopio no va a saber ubicarse en qué lugar está. Perdón. Lo vamos a dejar que lo busque. Obviamente esto hay que hacerlo de noche, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando una estrella, en mi caso Rigel Centauro. Rigel Centauro está hacia mi sur, está hacia allá, y la va a tratar de poner en el campo de visión del ocular. ¿Qué deberíamos hacer nosotros ahora? Colocar un ocular y buscar la estrella. No debería estar muy lejos si hicimos bien la alineación y la nivelación, no debería estar muy lejos del campo visual. Lo que tenemos que hacer ahora es centrarla. Entonces, por eso les digo, primero, es muy bueno tener un ocular de no mucho aumento para tener un campo de visión más amplio, y con estas flechas vamos moviendo el telescopio hasta ubicar la estrella en el medio. Fíjense, probablemente no lo noten. Acuérdense que tocando los números pueden cambiar la velocidad a la que se mueve. Vamos a poner el 5, así va a ser una velocidad un poco más notable. ¿Sí? Espero que ahí puedan ver cómo se mueve. Asumamos que ya lo ubicamos en el centro, a la estrella. Le damos Enter para decirle, confirmarle que ya está exactamente en el lugar que tienen que estar. ¿Qué va a hacer AudioStar? Va a buscar una segunda estrella, ahora que esté de este otro lado. Busca Arturo, en este caso. Las estrellas no van a ser siempre las mismas y la va a elegir según la época del año, qué constelación tengamos cerca y que estén de un lado y otro para poder terminar de hacer la triangulación y ubicarse. Lo que sigue a continuación es exactamente lo mismo. Telescopio basado en el norte que le indicamos, basado donde estaba Rigel Centaurus. Va a intentar ubicar a Arturo en el centro de visión, y si no está, vamos a usar las flechas para ubicarlo en el centro de visión, siempre mirando por acá. El bip les indica que ya, según él lo ubico, vemos por el ocular, la cambiamos si no está en el centro, lo ubicamos en el centro, y una vez que esté, le damos Enter. Lo que me dice es alineado exitoso. Con eso, el telescopio sabe exactamente dónde está posicionado y sabe ahora cómo encontrar todo. ¿Qué sigue? Pueden apretar 0 nuevamente para iniciar el tour de lo mejor de la noche o todo lo que tenga cargado el AudioStar, o van a modo directamente para ir al menú y buscar algo específico dentro de todo lo que tiene cargado el AudioStar. Esto es todo. Con esto el telescopio ya lo tienen alineado y con esto están en condiciones de seguir haciendo go-tos y empezar. Recuerden, esto es en modo alta-azimutal. La primera parte de la misma tienen con esto que dejar la montura perfectamente alineada. ¿Qué cambia ahora?
no necesitamos buscar el norte. Si están en el hemisferio norte, sí necesitamos buscar el norte. Nosotros que estamos en el hemisferio sur, necesitamos saber dónde está exactamente el sur. Y acá hay varias cosas que cambian. Primero, vamos a apuntar el telescopio al sur. Perdón, la montura al sur. Si bien recién para el norte era indistinto cómo estaba la montura, para el modo ecuatorial no es lo mismo. Para el modo ecuatorial, en mi caso que estoy en el hemisferio sur, necesito que la parte que eleva esto, que la hace ecuatorial, aquí, esté apuntando hacia el norte, hacia el lado opuesto a mi hemisferio. Esta pata apuntando al sur, al polo sur, y la parte donde tiene la graduación de la latitud apuntando hacia el norte. ¿Sí? Les decía que necesitan conocer la latitud. ¿Por dónde pasa esto? Para la alineación ecuatorial, el tubo lo tienen que poner exactamente vertical. Acá pues se pueden servir de la graduación si la tienen bien, y si no, lo mismo. Pueden usar la burbuja que les va a indicar si está realmente derecho. ¿Y qué necesitan hacer? Necesitan levantar el telescopio, la montura en realidad, hasta que quede la parte de arriba. Ya le voy a hacer un acercamiento, acá lo voy a poner, la parte de arriba tiene que dar exactamente con su latitud. ¿Sí? Por ahí va la mía. Bien. Esta es la posición en la que tiene que estar. Asegúrense de ajustar bien esto. La posición en la que tiene que estar el telescopio para la alineación ecuatorial. De nuevo, nivelado, con la latitud marcada en la graduación aquí arriba y el tubo recto horizontal acá. ¿Qué logramos con esto? Que el tubo esté apuntando exactamente al polo sur, celeste al polo sur, en mi caso, porque estoy en el hemisferio sur. Si fuera el hemisferio norte, debería ser el hemisferio norte. Para los que estamos en este hemisferio, directamente al sur. Espero que esto les quede bien claro. Antes de hacer la alineación, le tenemos que decir a AudioStar que la montura ahora está en modo ecuatorial. La montura ya no está en alta azimutal. Ya les voy a hacer un acercamiento también, pero acá vamos a pasar rápidamente la hora porque no hay problema con esto. Y tenemos que ir a la parte de configuración, telescopio y montura. Y acá tienen modo alta azimutal y hay que cambiarlo a modo polar. ¿Sí? Entonces ahora la montura está en modo polar. No siempre es necesario, pero yo recomiendo apagarlo y volverlo a prender. Tenemos mucha gente, mucho bicho acá dando vuelta. Después de apagarlo y reiniciarlo, ya tomo la montura polar. El procedimiento es exactamente el mismo. Después de iniciar, dice pulse 0 para alinear. Pulso 0, ingreso la fecha, me pide la hora, 5 pm, horario verano, que acá no tenemos, y ahora me dice la alineación polar. Lo que va a hacer a continuación es exactamente lo mismo que hizo con la alta azimutal. Va a buscar 2 estrellas, pero ahora sabiendo que el tubo y la montura están en esta configuración. Le damos Enter, busca la primera estrella, en este caso busca de nuevo, fija el Centauro.
pero fíjense que la forma de moverse es totalmente distinta porque sabe que la montura en este caso está en modo ecuatorial. El procedimiento el mismo va a ser el dip cuando crea que lo ubicó en el centro del ocular, y con las flechas la vamos a terminar de colocar en el centro del ocular. Fíjense la diferencia, como esto rota en este sentido, estamos dando vuelta alrededor del polo sur celeste, que les digo en mi caso está allá, y de esa forma podemos seguir el movimiento del cielo solo con esta rotación. Ahora lo van a escuchar. Eso significa que ya terminó de buscar la estrella que está necesitando. Lo que le decía respecto a la altura, fíjense qué incómodo va a ser ver desde aquí abajo cómo está. Así que esto va a ser cuestión de prueba, pero levántenlo de una forma que les quede realmente cómodo. Esto no va a ser una posición de observación para nada buena. Asumimos que la estrella está en el centro, le damos Enter. Ahora está buscando la estrella Altair, ya no busca Arturo, pero también tiene que andar por este lado. No va a quedar muy cómodo tampoco de ver. Pero bueno, para esta posición sobre todo es bastante bueno tenerla alta la montura. El modo mismo son 2 estrellas. Ya está terminando. Listo. Miramos por el ocular, ubicamos la estrella en el medio. Si ustedes se acercan, ya está haciendo seguimiento el telescopio. Así que le damos Enter. En este caso, como obviamente le dimos que estaba bien, la alineación quedó bien, sí comenta, después de terminar la alineación, qué tan lejos o no estaba del polo celeste exacto. Nos puede llegar a servir para saber para la próxima si tenemos que rotar un poco más el telescopio, dónde quedó. Terminada la alineación con las 2 estrellas, lo que sigue es lo mismo: 0 para Tour, menú para acceder a todo el resto de las opciones, y estamos en condiciones de ver lo que haga falta. Espero que esto les haya servido. Es todo lo que es necesario para alinearlo. Como resumen, recuerden, en configuración alta azimutal, no importa en qué hemisferio estén, hay que apuntarlo al norte, de eso tienen que saber. Montura siempre nivelada, tubo nivelado con el piso, a 90 grados con la horquilla, ¿sí? Y de ahí siguen la rutina que el AudioStar lo va guiando. Para modo polar, si están en el hemisferio sur, tienen que buscar el hemisferio sur, el polo sur. Si están en el hemisferio norte, el polo norte. En la guía arreglada, que acá tienen toda la numeración, buscan su latitud, la tienen que conocer previamente y la marcan. Recuerden, tiene que estar a ras de esto. No es donde toca el tubo, sino a ras. Yo le hice una marca ahí con un indeleble para que me quede ya más o menos marcado. Bueno, de nuevo, montura nivelada. Apuntamos la pata que está del otro lado de esto al polo sur, porque estoy en el hemisferio sur. Levantamos para que quede con nuestra latitud y colocamos el telescopio directo, recto. Tiene que ser una sola cosa con la horquilla. Y esto tiene que estar para arriba. Si está para abajo va a estar pensando que está en otro lado, ¿sí? Así que recuerden. Y con eso después el procedimiento es exactamente el mismo que con el alta azimutal. Busca las 2 estrellas y ya está. Eso es todo por hoy, espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan me dejan comentarios abajo, yo lo voy respondiendo a los mensajes. Pregúntenme también por algún otro video, alguna otra cosa que quiera hacer. Yo tengo varios ya planeados, pero los podemos ir adelantando según corresponda. Y si les gustó, me dejan un like, o mejor se suscriben, toquen la campanita, así se van enterando de todo lo nuevo que voy trayendo y me ayudan a mí a poder seguir produciendo este tipo de material, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao.